Nos va a salir acá arribita. Ahí está, ya estamos, ahora en vivo ya. Ahí está, ya estamos. Vale, pues, si les parece bien, damos un par de minutitos a que se conecten las personas y iniciamos. Vamos. Pues si quieren, comenzamos. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. La tarde de hoy estamos presentando el documento en su volumen 1, Discriminación y Violencias en las Universidades, Datos, Leyes y Buenas Prácticas, una investigación realizada entre el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y la Organización de la Sociedad Civil Intersecta AC. Este es un trabajo que pues se ha venido desarrollando desde el 2019 y que pues nos interesa mucho pues colaborar con esta información. Nos parece fundamental ante pues lo que todas sabemos que existe la violencia y el acoso, la discriminación que pervive en nuestras universidades en la Ciudad de México. Desde el COPRED, pues buscamos a las amigas, a las colegas de Intersecta para hacer esta investigación, pues con la inquietud de poder contribuir no solamente con esta información que vamos a presentar la tarde de hoy, sino también que el propio Consejo contara con herramientas para poder apoyar las denuncias que recibimos por hechos de discriminación en las universidades de la Ciudad de México por no tener implementados los mecanismos, las políticas, las herramientas que se requieren para hacer frente a los actos de acoso y de hostigamiento que sabemos que suceden en universidades privadas y en universidades públicas en esta ciudad. Entonces, en este sentido, pues el Consejo junto con Intersecta impulsamos esta investigación cuya finalidad fue identificar el marco jurídico existente para atender el acoso y el hostigamiento sexual en las universidades públicas y privadas, así como recopilar algunas buenas prácticas que se han implementado sobre el tema en el ámbito educativo. Derivado de lo anterior, se llevaron a cabo mesas de trabajo simultáneas en marzo de este año, mismas que fueron tituladas Violencia de Género en el entorno educativo. Dichas mesas tuvieron como objetivo dialogar y compartir con personas expertas el informe de resultados obtenidos por la investigación que realizaron las compañeras de Intersecta durante el año pasado, a fin de fortalecerla y retroalimentarla. En este momento quiero darle las gracias a todas las compañeras que nos acompañaron en estas dos mesas. En la primera se abordaron las buenas prácticas alrededor del combate a la violencia de género en el sector educativo, así como los pisos mínimos para combatir este fenómeno. Una vez expuestos los hallazgos de la investigación, las asistentes compartieron el trabajo y los procesos que realizaban desde las universidades de las que provenían. Muchas gracias a todas y cada una de ellas, pues fue invaluable su retroalimentación, su punto de vista y sobre todo, pues todos los obstáculos que nos comentaron que se han tenido para la implementación de estas prácticas, pero también las buenas prácticas que han tenido sus universidades. En la segunda mesa, el tema giró en torno al análisis del marco jurídico existente para atender el acoso y el hostigamiento sexual en las universidades públicas y privadas, así como el proyecto de la iniciativa de la Ley de Educación General, además de encontrar los vacíos legales e institucionales en el marco normativo, los cuales van a ser presentados en un momento y verdaderamente me parece que son un área de oportunidad bastante relevante. Durante la jornada de estas mesas de trabajo, mismas que se realizaron de manera simultánea, quedó información pendiente y ante ello se acordó llevar a cabo segundas mesas, una segunda jornada. Esta fue ya realizada de manera virtual durante la pandemia en este verano y en ella se integrarían las observaciones realizadas en las primeras y se daría continuidad a la revisión y retroalimentación por parte de las personas expertas. Así es que en el mes de junio se llevaron a cabo las mesas de trabajo virtual, violencia en el ámbito educativo, buenas prácticas en universidades,
cuyo objetivo fue analizar el apartado Buenas prácticas para combatir la violencia en las universidades en México, de la investigación La responsabilidad de las universidades frente a la violencia sexual en la Ciudad de México, a fin de terminar de robustecer el contenido de este documento y así identificar qué políticas se han implementado en las universidades para hacer frente al fenómeno del acoso y del hostigamiento sexual. Como resultado de lo anterior, se integró un documento que presentamos hoy, Intersecta y COPRED, para finalizar esta investigación, mismo que consta de 3 apartados. El primero presenta un diagnóstico a partir de datos públicos sobre la población de las universidades de la Ciudad de México, así como la experiencia de las personas universitarias en relación con eventos de acoso y de violencia. El segundo apartado, titulado Buenas prácticas para combatir la violencia en las universidades, identifica algunas de las buenas políticas implementadas en algunas universidades, así como las políticas que deberían implementarse para hacer frente a esta problemática. El tercero y último concluye la investigación haciendo un análisis de la regulación legislativa sobre la responsabilidad de las universidades frente al acoso sexual en la Ciudad de México, así como brindar una serie de sugerencias sobre la adecuación del marco normativo para hacerle frente a este fenómeno social. Y bueno, pues para hacer esta presentación, por supuesto, nos acompañan mis amigas, colegas de Intersecta, Estefanía Vela, la directora de la organización, Adriana Ortega, analista de datos, y Nicole Huete, analista de políticas públicas. Las 3 integran Intersecta y fueron quienes realizaron esta investigación y condujeron estas mesas de trabajo. Y también para hacer los comentarios a las 3 partes, nos acompaña en la tarde de hoy Rocío Stephanie Olmos Loya, que es directora ejecutiva del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del INEGI. Muchas gracias. Ivana Ramos, abogada asociada del Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Muchas gracias. Y Daniela Arias, de la organización estudiantil La Cuarta Ola. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a darle paso a la primera mesa, para llamarla de alguna forma. Digo, vamos a ir por partes en el documento. La idea justamente es que Intersecta presente la parte de investigación y la compañera que presentaré ahora pues haga un comentario acerca de esto. La primera parte, digamos, entonces será la relacionada con los datos, y el título es Lo que se sabe y no se sabe sobre el acoso sexual en las universidades de la Ciudad de México. La presentación la hará Adriana Ortega, de Intersecta, y el comentario Rocío Stephanie Olmos Loya. Entonces, por favor, Adriana, el micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Gera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo les voy a hablar un poquito de los datos que encontramos acerca de la población universitaria y de los incidentes de violencia más comunes que se viven en este contexto, ¿no? En este sentido, la sección de datos del informe está estructurada primero para conocer las características de la población universitaria antes de tocar propiamente el tema de las violencias, ¿no? Con respecto a esta primera parte, creo que es muy importante conocer las particularidades de la población universitaria. Creo que es básico contar con indicadores como la distribución por género, si viven algún tipo de discapacidad, en qué medida hay representación de población indígena, por ejemplo, población LGBT, pues por mencionar algunos, ¿no? Y, por ejemplo, algo que encontramos y de lo que más me llamó la atención en lo personal es que, con base en información en los anuarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de la ANUIES, pudimos ver que en carreras, por ejemplo, encaminadas a la educación, 8 de cada 10 estudiantes son mujeres, ¿no? Mientras que en carreras enfocadas a la ingeniería, manufactura o construcción, solo 3 de cada 10 son mujeres. Ahora, sabemos que en estos espacios con una población un poco desequilibrada en el tema de género, pues es más probable ver manifestaciones de discriminación por parte de pares o de profesores incluso, ¿no? En la práctica sigue habiendo una clara segregación por género en este tema, por ejemplo, y llama la atención porque estos datos son del ciclo escolar de 2018-2019, o sea, son muy recientes. Ahora, en la parte de las violencias, creo que es importante conocer cuáles son las violencias que se viven en las universidades, porque si bien las agresiones, por ejemplo, de carácter sexual, que son especialmente preocupantes, esta no es la única manifestación de violencia que se vive en las universidades, ¿no?
Por ejemplo, encontramos actitudes como burlas, como apodos hirientes o rumores que tienen una prevalencia de alrededor del 15% de los estudiantes según la ECOPRED. La ECOPRED es la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia. Y lo que vimos al explorar estos datos es que las conductas características del bullying no distinguen mucho por el género de las personas que reciben las agresiones, ¿no? Tanto hombres como mujeres pueden ser propensos a vivir este tipo de agresiones. Ahora, en los incidentes de carácter sexual, aquí sí vemos una clara tendencia a que las mujeres sean el grueso de las víctimas. Por eso siento que es importante conocer primero los diferentes tipos de violencia y a quienes afecta en mayor o menor medida, ¿no? Ahora, con respecto a las violencias más recurrentes, aquí me parece importante mencionar un poco las limitaciones de los datos, ¿no? Por ejemplo, la ECOPRED es de las pocas encuestas que se levantan a nivel nacional que contemplan las violencias que se pueden dar en el ámbito escolar y que ofrecen una desagregación por el género de las víctimas, ¿no? Lo malo de esta encuesta o la limitación que encontramos es que solo se ha levantado para el año de 2014, entonces no sabemos si algunas de estas tendencias han cambiado en el transcurso de estos últimos 6 años, ¿no? En la encuesta que encontramos mucho más detalle fue en la ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, y que es la encuesta para ver los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres en México, ¿no? Sin embargo, con esta información solo podemos rescatar la vivencia y la experiencia de las chicas que han vivido las agresiones. Bueno, y con estas limitaciones en mente, pues lo que muestra la ENDIRE es que 3 de cada 10 mujeres en instituciones de educación superior han vivido algún tipo de violencia en el ámbito escolar. Esta ya sea psicológica, sexual o incluso física, ¿no? Lo que más se reportó en la encuesta son los incidentes de discriminación o agresión psicológica, ¿no? Emocional. Conductas como no haber sido tomadas en cuenta por el hecho de ser mujeres o comentarios discriminatorios en general, ¿no? Otro tipo de violencia son las agresiones físicas, tales que van desde pellizcos, abofetadas, hasta golpes o patadas, ¿no? También el tercer tipo de violencia que se reporta con más frecuencia es el de las agresiones sexuales. Aquí se contemplan incidentes como piropos, que van desde piropos, tocamientos, exhibicionismo o incluso haberlas hecho sentir miedo de ser atacadas sexualmente a las chicas, ¿no? También se contempla la incidencia de violación o incluso intento de violación. Sin embargo, se reporta en mucho menor medida. Otra dimensión que aporta el ENDIRE y que es muy interesante es poder conocer quiénes están perpetrando estas agresiones, ¿no? Las agresiones perpetradas, por ejemplo, por compañeros y compañeras representan más de la mitad del total de estos eventos, ¿no? Alrededor de un 52%. De esta proporción vemos que los mismos compañeros, es decir, los compañeros varones, son los responsables de 4 de cada 10 agresiones. Ahora, en segundo lugar, se encuentran los agresores desconocidos por las chicas, que son como alrededor del 18%, y en tercer lugar se ubican los maestros con un 17%. Ahora, algo que es interesante que notamos en cuanto al patrón de estos agresores es que en mucho mayor medida los hombres son responsables de las agresiones contra las alumnas, ¿no? Al menos en donde se especifica el sexo del perpetrador, la incidencia suma un 63%, cuando se trata de compañeros, cuando se trata de maestros e incluso trabajadores mismos de la escuela. En contraste con solo el 11% donde se especifica que la agresora fue de sexo femenino, ya sea compañera o maestra. Otra característica importante que consideramos para el informe es conocer dónde se perpetran las agresiones hacia las estudiantes, ¿no? Vemos que 7 de cada 10 agresiones sucedieron dentro de las instalaciones escolares, un cuarto sucedieron en lugares públicos
la mayoría cerca de la escuela, y en mucho menor medida se registran incidentes como en el transporte público o incluso en una casa particular. Y finalmente, y es algo que también da claridad de qué es lo que pasa después de que se perpetran estas agresiones, es si las chicas deciden o no denunciar o hablar de lo que vivieron, ¿no? Si bien 7 de cada 10 chicas le contaron a alguien sobre estas agresiones, ya sea a un familiar, a una amiga o a su pareja, 9 de cada 10 dijeron no haber denunciado la agresión. Y de ese 10% que sí denuncia, la mayoría lo hace ante las mismas autoridades escolares, ¿no? Con un 92%. Entonces, lo que vemos es que las escuelas sí tienen mucho campo de acción en este sentido. Y ya un poco para ir cerrando, yo creo que contar con datos nos sirve muchísimo para conocer las particularidades de esta violencia, ¿no? No todas las violencias se viven con la misma intensidad y hemos visto que hay diferencias por el género de las víctimas que viven diferentes tipos de agresiones. Yo creo que es importante conocerlas para poder abordarlas mejor, ¿no? También es necesario contar con datos sociodemográficos, aparte del género de las víctimas, para poder hacer una especie de cruce con los diferentes incidentes de violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, el ENDIRE nos muestra que hay una incidencia importante en las actitudes de violencia emocional, psicológica o discriminación. Sin embargo, no sabemos quiénes la están pasando peor, ¿no? Si la persona que recibe estas agresiones vive con alguna capacidad, si es gay, si es lesbiana, si es bisexual o incluso por su color de piel, ¿no? Por último, creo que es importante también darnos cuenta quién está perpetrando qué tipo de violencia, ¿no? Porque no es lo mismo la violencia que se vive entre pares, así como la violencia que es ejercida por algún profesor o director, ¿no? Que si bien que este tipo de agresores se señalan con mucho menor medida, como ya se los mencionaba anteriormente, también son responsables de agresiones como más insidiosas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Lo que encontramos es que se les relaciona comúnmente con ofrecer beneficios a cambio de sostener relaciones sexuales y ejercer algún tipo de venganza, ¿no? Por ejemplo, en contra de las alumnas que se niegan a este tipo de avances, ¿no? Y creo que con todo esto nos ayudaría a visibilizar de manera un poco más clara la dinámica de poder que existe dentro de las universidades y se podría abordar y reparar el daño con muchos más elementos, ¿no? Y creo que con esto ya terminaría mi intervención por el momento. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Me parece que, bueno, yo me quedaría con dos cosas, ¿no? Están pasando cosas en las universidades, están pasando violencias, está pasando discriminación y las alumnas, principalmente mujeres, también alumnos, pues necesitan a dónde acudir. Quienes denuncian acuden ante la universidad. Y eso Claro. me parece que es un dato muy importante y que hay que resaltar y hay que subrayar. Stephanie, por favor, adelante. Muy buena tarde tengan todas y todos. De verdad es un placer compartir este espacio con ustedes y un honor tener oportunidad de comentar este capítulo del documento. Si bien me corresponde comentar el capítulo primero, que tiene que ver con los datos, con lo que sabemos y con lo que ignoramos de este problema, lo primero que me gustaría destacar es el enfoque en general del documento, de los 3 capítulos que lo conforman, porque cobra mucha relevancia el uso de los datos y la consulta de estos datos y el conocimiento de los mismos, no por lo que nos señalan en sí mismos, sino porque nos ayudan no solo a entender el fenómeno, como comentaba Adriana hace un momento, sino porque hace una muy buena vinculación entre cómo los datos nos pueden ser de utilidad para proponer mejores prácticas y para formar parte del proceso de diseño y de implementación y de evaluación de las políticas públicas. Es algo que se puede observar en todo el documento, no únicamente en el primer apartado de los datos. ¿Y por qué lo destaco? Porque con frecuencia o en ocasiones vemos documentos llenos de muchos datos que nos ayudan a entender un fenómeno y tienen cierta utilidad,
pero en realidad resulta poco práctico para resolver y entender problemas públicos cuando no los vinculamos a la manera de resolver estos problemas. De esta manera yo destacaría, insisto, que este primer volumen de discriminación y violencia en las universidades es de gran utilidad para todos quienes estamos involucrados en asuntos públicos, porque además de destacar los datos que ya comentó Adriana, lo va a vincular a buenas prácticas y a opciones de cómo mejorar la regulación existente en la materia. Es algo que nosotros desde el INEGI reconocemos mucho porque, como saben, el INEGI produce datos de gran calidad y datos de mucha importancia para el Estado mexicano, pero lo más relevante es que estos datos se usen, y este es un muy buen documento de un ejemplo de cómo estos datos pueden ser de utilidad, insisto, para el diseño de políticas públicas que nos ayuden a resolver problemas públicos de manera colectiva. En este sentido, el capítulo en sí mismo, que refiere lo que sabemos y lo que no sabemos, podrán ver quienes lean el documento, que va a hacer referencia a datos muy puntuales que ya comentaba Adriana, sobre encuestas muy relevantes del INEGI, la ENDIRE, que nos da condiciones y circunstancias de los diferentes tipos de violencias que enfrentan las mujeres en diferentes contextos, ECOPRED, que permite también conocer condiciones de los jóvenes relacionadas en contextos de violencia, y son datos que, además de que se encuentran aquí en este capítulo, pues pueden consultarse con mayor detalle a través del propio instituto, el propio INEGI. Sin embargo, el documento nos da luz y nos permite enfocar con algo que es muy relevante, que es lo que no sabemos, los datos que nos faltan o aquellos datos en los que requerimos mayor desagregación o mayor frecuencia o enfoques diferenciados para conocer estos datos. Y digo que es muy relevante porque cada vez que señalamos dónde nos faltan datos, nos acercamos más a entender ciertos fenómenos e incluso a cuestionarnos de por qué tenemos esas ausencias de los datos. Referí el documento y coincidimos en que hay una ausencia de datos oficiales sobre los agresores o sobre los hombres. Prácticamente no tenemos datos al respecto, que hay una gran brecha que recorrer en información sobre interseccionalidad y cómo diferentes características o diferentes condiciones de las personas inciden en los tipos de violencias que enfrentan, o la gran ausencia de datos sobre el personal que trabaja en las universidades, las y los maestros, el personal administrativo. Y es muy relevante que el documento ponga la luz sobre esos datos que nos faltan y sobre cómo pudiéramos desarrollarlos en el futuro. Naturalmente, estas encuestas, tanto las que el INEGI produce, que por su propia condición pues son las pues de gran calidad y de gran impacto, pero también otro tipo de encuestas que puedan hacer las propias universidades, ahí hay un gran camino por recorrer. Sin embargo, sí es importante destacar que las encuestas no son nuestra única fuente de conocimiento y de información para entender fenómenos de acoso y de diferentes tipos de violencia. Hay un grupo de datos que son muy relevantes, que son aquellos que derivan de los propios registros de las instituciones, es decir, los datos que recaban para fines de cualquier naturaleza de operación de las instituciones y que pueden ser utilizados con fines estadísticos. En estos datos, el capítulo 2, cuando habla de buenas prácticas, fue para mí un gusto leerlo, encontrar que es muy claro en cuanto a que parte de lo que pudieran hacer mejor las universidades es tener políticas de información y de cómo recaban información de sus comunidades y de las personas que lo integran. Da el ejemplo de que incluso puede ser muy fácil que a la manera de inscribir a algún alumno o de dar de alta alguna persona en cualquiera de las opciones de contratación que se tenga, pues se recaben más y mejores datos sobre sus condiciones y de autodescripción a una comunidad indígena, sobre el color de piel, sobre diferentes identidades, y que eso va a ayudar mucho a la calidad de la información que produzcan posteriormente. Aunque el apartado de políticas de información dentro de buenas prácticas no lo desarrolla, sí va a venir desarrollado más adelante en aspecto de regulación, porque también es importante que desde ahora se tenga claridad que hay una gran fuente de información sobre cómo procesamos datos de las quejas, de las denuncias y de la atención que se brinda a quienes sí piden ayuda de la autoridad. Como bien decía Adriana, va a haber muchas personas víctimas que quizá lo comentan con alguien, pero no presentan formalmente una queja o una denuncia, pero todos los datos que derivan de quienes sí solicitan ayuda, de quienes sí informan a la autoridad de una condición incorrecta que está sucediendo, son datos que son una gran fuente y que pueden ser explotados para fines estadísticos y que
van a permitir en algún momento, insisto, entender mejor el fenómeno, diseñar políticas públicas que permitan una atención focalizada e incluso después pues monitorear y evaluar las políticas públicas que se propongan para atender ese fenómeno. ¿Por qué es tan relevante que lo destaquemos ahora? Porque si desde ahora se está pensando a nivel legislativo, a nivel regulatorio, mejorar el marco pues, que regula estas circunstancias, se puede tener claro desde ahora que es muy relevante cómo las instituciones recaban información de estos fenómenos. Dice también el documento en varias partes que naturalmente hay diferentes tipos de universidades, desde las que son autónomas, privadas o públicas, que dentro de las públicas puede haber un abismo de diferencia entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y la UNAM, que dentro de la propia UNAM puede haber pues cuantos universos puedan caber en una institución de esa magnitud, pero que aún dentro de las diferencias de estas universidades y aún considerando que cada comunidad encontrará maneras de solucionar este problema, sí puede haber un estándar de qué información se va a recabar de esos fenómenos y que sea obligatorio recabar información de esos fenómenos para fines estadísticos, lo que va a permitir no solo pues un entendimiento más profundo del fenómeno, sino incluso cumplir con mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que son referidos también en estos ensayos. De esta forma, pues no me queda más que de nuevo felicitar a COPRED y a Intersecta por este esfuerzo. Es un documento en verdad muy, muy completo y pues reiterarnos a sus órdenes en lo que podamos colaborar en ese sentido. Muchísimas gracias, Stephanie. La verdad es que es muy importante, pues justo, ¿no? Hablar sobre los datos, la relevancia de los datos, pero no los datos por los datos, sino justo como iniciabas, ¿no? O sea, la conexión y la utilidad, sobre todo, de los datos para el diseño de políticas públicas. Y creo que esta es una parte muy rica del documento, porque no solamente es el capítulo aislado, digamos, el capítulo primero que tiene mucho contenido, pero que está justamente vinculado con lo que son las buenas prácticas, con lo que son las propuestas, los pisos mínimos, el marco regulatorio, las áreas de oportunidad, lo que hay y lo que no hay. Quiero recordarle a las personas que nos están acompañando que pueden hacer preguntas y las iremos recogiendo al final de las presentaciones, y también aprovecho en este momento para darles las gracias a los intérpretes de lengua de señas, a Noé Romero y a Erika Ordóñez. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, haciendo accesible los eventos que tenemos de presentaciones en el COPRED. Pues bueno, la segunda parte del trabajo, como ya les presentaba yo hace un momento, es la regulación legislativa de las responsabilidades de las universidades frente al acoso sexual en la Ciudad de México. Y esta parte la va a presentar Estefanía Vela, quien es la directora de Intersecta, y la va a comentar Ivana Ramos, abogada asociada del Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Entonces, Estefanía, por favor. Muchísimas gracias, Jera, y muchísimas gracias. La verdad, siempre es conmovedor acabar estando aquí, porque es el fin de un proceso, aunque justo creo que la expectativa, la esperanza es que se vuelva en sí mismo un proceso continuo, porque la pregunta que nos tiene aquí es crucial y es cómo garantizamos que la educación de las jóvenes de este país sea una educación libre de violencia, libre de discriminación, y esta es una pregunta que todavía no hay respuesta, que sigue siendo relevante. Quiero también agradecer, por supuesto, a COPRED por la confianza, la oportunidad de pensar juntas en este estudio, por supuesto, en mis colegas Adriana y Nicole y Elsa, por todo el trabajo que está detrás de este documento, a todas las que a lo largo de este año han retroalimentado, ya sea directamente o yo diría, no podemos ignorar que esto se hace en un contexto donde vemos a las jóvenes tomando sus universidades, exigiendo que sean suyas y que sean espacios libres de violencia. Entonces también esa es la inspiración, ese es el objetivo y me parece importante resaltarlo. Sé que tengo poco tiempo, entonces trataré de ser lo más breve posible. Como dijo Jera, este capítulo busca responder una pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones jurídicas actuales de las universidades frente al acoso? Esto me parece importante señalarlo porque justo
Hay múltiples maneras de aproximarse al acoso. Por ejemplo, una de las más comunes en las discusiones públicas que a veces se dan en el país es señalar la responsabilidad de los acosadores y de los acosadores frente al Estado. Y justo lo que queríamos saber en esta investigación es qué papel por ley deben jugar las universidades frente al acoso, qué obligaciones tienen las universidades en sí mismas frente al acoso. Un poco la pregunta se deriva de analizar, por poner un ejemplo, lo que ha sucedido en materia laboral. En materia laboral también hemos visto cómo reformas en años recientes han empezado a incorporar el problema del acoso en la legislación, pero una de las soluciones que se han dado es ponerle a los patrones, a las empresas, a los centros de trabajo, a las instituciones públicas, obligaciones concretas frente al acoso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que por ley ya tienen que hacer los centros de trabajo es emitir protocolos para lidiar con el acoso a su interior. Otra de las cosas a las que están obligadas las empresas es, lo que pueden hacer básicamente es despedir a alguien por acoso siempre que se demuestre que es con causa. Un poco la pregunta es si en nuestro país, en nuestra normatividad, particularmente la constitucional, la que tiene que ver con tratados internacionales y la legislativa, si existe una regulación similar para las universidades. ¿Qué dice la regulación? Aquí un poco, como dijo Adriana, mi colega, como dijo Jera, tenemos el problema del acoso sexual. De hecho, el acoso sexual es uno de los múltiples problemas que viven los y las universitarias en nuestro país. Hay muchas otras formas de violencia, hay muchas otras formas de discriminación que viven en el contexto universitario. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dicen los tratados internacionales que México ha suscrito frente a ello? Si la pregunta es por la Constitución y los tratados internacionales, yo diría que la respuesta es rotunda. El Estado está obligado a tomar cartas en el asunto. Hay varios derechos que se pueden estimar violentados en caso de acoso, en caso de violencia en un contexto universitario. Menciono algunos. La violencia es, por supuesto, una violación al derecho a la integridad. La violencia es una violación al derecho a la salud. La violencia, cuando es sexual, puede ser una violación al derecho a la libertad sexual. Pero uno que a mí me parece crucial y que viene en el documento es que la violencia, cuando ocurre en el contexto universitario, se vuelve también una vulneración del derecho a la educación. Tú no puedes recibir educación plenamente, tú no puedes disfrutar tu derecho a la educación si el contexto educativo en el cual estás inserta está lleno de violencia, está lleno de amenazas, está lleno de represalias. Entonces, para garantizar el derecho a la educación misma es que es necesario, y esto es lo importante de que sean derechos, que el Estado tiene que hacer todo para respetar, promover, garantizar y proteger este derecho. Ahora, lo relevante de que también estos derechos sean reconocidos a nivel constitucional y nivel internacional tiene que ver, por supuesto, con el régimen que existe en nuestro país para las universidades. Como ahorita dijo Stephanie, desde nuestra Constitución, en el artículo 3º, se reconoce que hay ciertas universidades que tienen autonomía. Esa autonomía incluye tal cual emitir sus propias reglas de gobernanza, las propias reglas que deben de regir todo lo que ocurre internamente. En el caso de estas universidades, por ponerlo de alguna manera, la Constitución, los tratados internacionales se aplican directamente. Y es un poco la base de lo que las alumnas exigen, por ejemplo, en el caso de la UNAM, que se respete sus derechos, que la autoridad, en este caso las universidades públicas, hagan todo lo necesario para investigar, sancionar, reparar y prevenir la violencia. Esto también me parece fundamental, que se deriva de nuestro orden constitucional e internacional. En esta materia, el Estado no solo satisface su actuación, las autoridades responsables no solo cumplen con su deber, se investigan y sancionan. Tiene que haber una reparación integral del daño y tiene que haber medidas que permitan prevenir el fenómeno. Entonces, no es suficiente en este sentido, por ejemplo, que se llegue a despedir a 1, a 5, a 15. El punto precisamente es que las condiciones mismas que fomentan el acoso sean abordadas para que puedan ser desmanteladas. En esto, como dijo Stephanie, el capítulo de mi colega Adriana, el primer capítulo sobre los datos, es donde arroja pistas.
Justo es un fenómeno que está ocurriendo en un contexto institucional en el cual inciden múltiples factores y es ahí donde las políticas de prevención tendrían que incidir. ¿Pero qué pasa, sin embargo, con las universidades privadas? ¿Qué pasa con las universidades que no tienen autonomía? Aquí un poco la pregunta que se trata de responder es de qué manera ya las leyes de nuestro país establecen obligaciones puntuales para estos sujetos regulados. Y en ese sentido, al menos el análisis que se propone en este informe es que la regulación sigue dejando mucho a deber. Es mínima la regulación explícita que se tiene sobre la violencia que se vive en las universidades. Por poner un ejemplo, en la Ley General de Educación, que es la ley más importante en la materia, en donde se regula las condiciones en las cuales los y las alumnos reciben su educación, hay prácticamente una sola mención del derecho de los educandos a que se respete su integridad física. Fuera de eso, hay absoluto silencio. Tenemos leyes, por ejemplo, como la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluye un apartado en el que se habla de la violencia docente, por ejemplo, de la violencia en el contexto universitario, pero prácticamente las obligaciones que se derivan de esa ley son para las autoridades educativas, no necesariamente para las universidades. Entonces, cuando uno trata de encontrar ese sustento jurídico legislativo claro sobre qué exigirle a las universidades que pueden ser reguladas legislativamente, ahí de nuevo nuestras leyes se quedan de alguna manera cortas. ¿Qué esperaríamos ver? Y con esto concluyo. De nuevo, lo mínimo que se espera es una regulación análoga a la que ocurre en el lugar de trabajo, en donde a la universidad, a la institución, que es la responsable de fijar las reglas de convivencia, las reglas del día a día, efectivamente le queden claras esas obligaciones y que sea la institución la responsable, la señalada como responsable cuando se incumple. Esa legislación ideal no la tenemos. Eso no significa, y ya prometo que esto es lo último, que las estudiantes, por ejemplo, si quieren fincar responsabilidad a su universidad, estén por completo en el abandono. Una de las cosas que se identifican en el documento son algunas de las vías a las que podrían acudir. Una de ellas es el mismo COPRED. La legislación antidiscriminación de la Ciudad de México, por ejemplo, faculta al COPRED para atender casos que tengan que ver con discriminación. Y justo lo que vemos del acoso sexual, como dijo mi compañera Diana, y la ENVIPE, o sea, todas las encuestas del INEGI lo muestran, la mayoría de las víctimas de acoso sexual son mujeres. Por eso se entiende como violencia de género, por eso se entiende como una violencia que está vinculada a la discriminación. Esta se vuelve una vía para exigir que la institución, la universidad, tome cartas en el asunto. Otro ejemplo es la vía civil. Aquí hay un precedente. No era el caso de universidad, pero era el caso de una escuela, de un niño que vivía bullying por parte de la maestra y, por supuesto, que la escuela lo solapaba. Y utilizando la vía civil, se demanda a la escuela por no haber hecho lo que sí podía hacer y sí le tocaba hacer para detener, reparar y prevenir esa violencia. Entonces, de nuevo, un poco lo que se busca es señalar estas múltiples vías que sí existen, sin dejar de señalar que de cualquier manera la regulación que tenemos legislativa no está a la altura del fenómeno, no está a la altura del problema que tenemos. Y por último, se hace un llamado actualmente, y eso lo dijo Gera, es muy importante, se debe de aprobar una ley general de educación superior. La misma Secretaría de Educación Pública, todo el año pasado estuvo haciendo un proceso para ver cómo mejorar esta ley. La última versión a la que tuvimos acceso nosotros, que estaba disponible en línea ya en octubre, el contenido sobre violencia era mínimo, pero representa precisamente esa oportunidad para fijar el piso mínimo de lo que las universidades, las que pueden ser reguladas legislativamente, tienen que hacer para garantizar los derechos que las alumnas sí tienen. Muchas gracias. Gracias, querida. La verdad es que, pues sí, este capítulo es fundamental en el sentido de, primero, señalar cómo
lo que nos interesa sobre todo es la prevención, ¿no? Y justamente entender que estas conductas de violencia de género, de acoso, de hostigamiento, son discriminatorias y inciden, como decías, en el disfrute del derecho a la educación. También quisiera yo destacar con lo que iniciaste diciendo que este no es, digamos, el fin de algo, sino más bien el principio de algo, ¿no? O sea, la idea de este documento es justamente detonar cambios. Y por último, señalar pues el área de oportunidad que se tiene tanto en el Congreso General como en el Congreso de la Ciudad de México. La Ley General de Educación Superior tendría que contener normas mínimas para hacer obligatorio para las universidades de manera clara y textual, como se hace, como bien dices, en la Ley Federal del Trabajo, el tener estos mecanismos de atención y de prevención de la violencia que sucede en las universidades. Y existen varias iniciativas en el Congreso de la Ciudad de México que también están mirando hacia allá y que me parece que es una oportunidad de oro para que podamos tener estas reglas mínimas, para que todas las mujeres podamos estudiar en paz, digamos, con un derecho garantizado en las universidades y que no tenga que depender de externos o de pues tener que ir a demandar por la vía civil, ¿no? Digo, me parece que la idea sería prevenir y evitar que estas conductas sucedan. Ivana Ramos, por favor, es tuyo el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, pues también muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Intersecta por invitar al Círculo. Yo vengo en representación de la Círcula y obviamente pues también muchas gracias a COPRED por este espacio. Y bueno, pues mis comentarios me parece que van como muy de la mano de lo que ya de alguna manera pues ya comentó Estefanía, pero de todas formas me gustaría como mencionar ciertas cositas, sobre todo como de la legislación, ¿no? O sea, en específico, que me parecen como muy importantes, ¿no? O sea, de inicio, pues la investigación me parece que es como súper útil porque además resume de una manera como súper entendible pues esta regulación que existe a nivel local, ¿no? Hablando tal cual en la Ciudad de México, pero también a nivel, pues, nacional, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en el tema de la Ley Federal del Trabajo, que, pues, o sea, lo sintetiza y lo explica de una manera, pues, muy entendible, y me parece que eso está, pues, increíble justamente para las personas que no están relacionadas con el derecho, ¿no? Y pues eso, o sea, esa manera de explicarlo me pareció pues increíble, ¿no? Primero, pues justamente un poquito es esto, o sea, quiero mencionar que justamente, ¿no? El tema y que lo menciona el informe, es que, o sea, que cuando se está ejerciendo una violencia, incluida la violencia sexual, hay una gama de derechos que se están viendo afectados, ¿no? Y justamente como menciona Estefanía, ¿no? O sea, tenemos la integridad personal, la integridad física, ¿no? Pero también hay una violación al derecho a la salud, al derecho a la educación, como lo menciona, que es como algo súper importante en este tema en específico. Y también que tener como súper claro que podrá parecer como obvio para personas que, o sea, que están relacionadas también con el derecho, pero justamente esta diferencia que existe en cuanto a las obligaciones que tienen las instituciones públicas y las instituciones privadas, es algo que es como súper importante, porque pues independientemente de que estemos hablando de una institución privada, ¿no? De una persona jurídica, pues también está obligada a, pues no nada más a respetar, sino a contar con los mecanismos necesarios para este respeto, ¿no? Y aquí hay dos comentarios como súper específicos, ¿no? Que justamente el informe lo menciona, ¿no? Que incluso cuando se habla de instituciones públicas, es importante, o sea, hay una diferenciación, ¿no? Porque dependiendo de la naturaleza jurídica justamente de esta institución pública, ya sea un organismo descentralizado o una empresa de participación mayoritaria del Estado, es que vamos a saber qué normativa es aplicable, ¿no? Y también dependiendo de la relación que exista entre la universidad
y el sujeto implicado, ¿no? Es que se va a determinar cuál es la normativa aplicable, y creo que esto es algo como muy importante para entender como toda la diversidad que existe en cuanto a regulación del tema, ¿no? Porque va a depender de estos, o sea, de estos puntos para saber pues de qué manera va a responder la universidad, qué legislación se va a utilizar, y eso pues es importante para saber cómo justamente jurídicamente ante qué estamos, ¿no? Luego, me parece como súper importante también que se menciona en la investigación. Una de ellas, pues, es justamente dentro de la legislación educativa, como ya lo mencionó Estefanía, pues, que sí, se establece, ¿no?, que se tiene que respetar la integridad de las alumnas y de los alumnos, pero no se establece cuáles son las obligaciones en específico de las universidades. Entonces, eso hace que se quede como pues, en un vacío jurídico, porque no establece obligaciones específicas, lo cual es como muy importante, ¿no? Otra vez, en cuanto a las leyes en contra de la violencia que viven las mujeres, pues sí, ¿no? O sea, son leyes que se establece cuáles son las competencias de específicas de autoridades, ¿no? Hay cosas importantes justamente como el tema de la violencia escolar y la violencia docente como una modalidad de la violencia. Sin embargo, justo lo mismo que mencionó Estefanía, ¿no? Parece que se deslinda de responsabilidad y no, o sea, se queda corta, pues, ¿no? O sea, le falta. En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, que justamente como también lo mencionó, sí es justamente un mecanismo, es una de las vías que es más utilizable, pero una de las fallas de esta ley, o sea, sí, es federal, entonces por lo tanto tiene una aplicabilidad en todo el país, pero pareciera, bueno, no pareciera, o sea, solamente tiene una aplicación para los trabajadores, ¿no? Sí, siempre y cuando exista una relación laboral, y por lo tanto esto limita pues los sujetos implicados, quienes pueden llegar a ser los responsables. Y también una gran falla, ¿no?, es que pareciera que estas violencias, estas discriminaciones solamente van a poder ser sancionables si ocurren dentro de las instalaciones. Entonces eso también es algo que hace que, pues, que la exigibilidad de estos derechos, ¿no? Bueno, de esta, pues, limite, ¿no? El ejercicio de derechos, ¿no? También tenemos el tema civil, ¿no? Que justamente es otra de las vías, ¿no? Que se pueden ejercer, ¿no? Para hacer válidos los derechos. Pero, pues, bueno, sin embargo, es justamente eso, ¿no? Es a pesar de que el Código Civil, su naturaleza no es justamente regular estas relaciones o establecer cuáles llegarán de ser las sanciones, o lo menciona, ¿no? Y es una de las vías que se pueden ejercer. Y, por ejemplo, en materia penal, ¿no? También la investigación lo establece muy bien, en cuanto a que justamente es, o sea, en el Código Nacional de Procedimientos Penales es en donde se encuentra regulado, pero debido a la redacción, ¿no? Y pues a los estándares probatorios penales, pues es difícil, ¿no? Poder lograr pues un litigio con éxito, ¿no? Y bueno, aquí también un comentario sería, pues, también si tanto la vía penal, ¿no? Principalmente la vía penal, ¿no? Hablando en materia de regulación jurídica, pues también si eso nos va a solucionar un problema estructural, ¿no? Si es la respuesta idónea para que existan cambios sustanciales e importantes, ¿no? Dentro de las universidades que signifiquen, pues, un debido respeto a los derechos, ¿no? De las alumnas, de los alumnos, y bueno, en general, ¿no? De las personas que pues están conviviendo en estos espacios escolares. Y también, bueno, o sea, finalmente me parece muy importante mencionar, ¿no? Que justo también como lo mencionó Estefanía, pues no existe un estándar, ¿no? A pesar de que sí tenemos, o sea, existe regulación, ¿no? Tanto local, nacional, a nivel internacional, a nivel constitucional, pues no existe justamente un estándar, ¿no? En el cual
podamos saber cuándo, cómo se está llevando a cabo, se está violando el derecho a la integridad de las personas, ¿no? Entonces, eso es pues justamente una tarea pendiente, ¿no? Y creo que también mencionaría que con base en lo que mencionaron, ¿no? Anteriormente, no nada más Estefanía, sino las participantes anteriores, es pues también preguntarnos si estos mecanismos que ya existen, ¿no? Pues sí son una respuesta efectiva a la realidad, al contexto, justamente, por ejemplo, de los datos que se investigaron y que están dentro de este informe, de esta investigación, si responden a la realidad, al contexto, y se están tomando en cuenta, pues, tal cual, o sea, pues esas realidades y esas diferentes situaciones de las mujeres y de los hombres que se encuentran dentro de este contexto escolar, ¿no? Y pues me parece que sí, sería como todo lo que tengo que comentar. Ivana, muchas gracias. Pues sí, yo creo que lo que hay que destacar mucho acá es, primero, por un lado, que no hay claridad ni pisos mínimos, ¿no? Y que entonces las universidades, pues básicamente están, como se dice, por la libre en cuanto a decidir si establecen un mecanismo, si no lo establecen, cómo lo establecen, quiénes lo integran, y en general, pues eso es lo que se traduce muchas veces en desprotección o inclusive en simulación, me permitiré decir eso. Y bueno, para nosotros en el COPRED, pues es muy importante justamente tener claridad sobre cuáles deberían de ser los pisos mínimos que deberían de tener ante esta ausencia de una regulación legal clara. Y pues precisamente a la hora nosotros de recibir denuncias, es importante decirlo, en abril del año pasado, del 2019, nosotros iniciamos con esta estrategia de la recepción de denuncias por acoso o hostigamiento, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo, porque justamente identificamos que, como creo que ya lo decía Estefanía hace un momento, COPRED no va a resolver, digamos, el problema de la víctima del acoso y el acosador o del hostigador, sino el problema desde la institucionalidad, desde el ámbito de trabajo o desde la propia escuela o desde la propia universidad, que deberían de tener estos mecanismos. Y entonces nosotros, a la hora de la conciliación a través del procedimiento de atención de quejas que tenemos en el Consejo, pues justamente una de las vías de reparación es establecer las medidas de no repetición. Y para poder solicitarle a las universidades estas medidas de no repetición, pues necesitaríamos tener unos pisos mínimos que requerirles o que recomendarles que establezcan para justamente evitar y prevenir que esto continúe sucediendo. Entonces, en este sentido, el tercer capítulo, la tercera parte de este estudio, se enfoca en las buenas prácticas para combatir la violencia en las universidades en México. Y resulta además muy enriquecedor porque, bueno, pues este fue un capítulo que además fue nutrido con los comentarios de muchas colegas de varias universidades que nos acompañaron. No las voy a mencionar porque tengo muy mala memoria y no las tengo aquí apuntadas, pero estuvieron compañeras de varias universidades privadas de la Ciudad de México, inclusive también de la UNAM, y que nos dieron pues justamente luz en cuanto a qué es lo que están haciendo y qué obstáculos han tenido, qué se debería de hacer, qué no se debería de hacer, y esto lo recuperaron en esta parte. Entonces, bueno, pues ya no te voy a quitar más tu tema, Nicole. Nicole Huete, analista de políticas públicas de Intersecta, por favor, adelante con el micrófono. Muchas gracias, Gera. Primero que nada, ya sé que todos ya agradecimos, pero quiero agradecer a COPRED por este espacio y por todo el trabajo que hicimos juntas para este documento. A las personas que nos acompañan a comentar el documento el día de hoy, sus participaciones están siendo valiosísimas. Y a las personas que participaron en las mesas de trabajo que bien mencionaba Gera, en las que retroalimentaron el documento, porque también nos sirvió un poco para tener el mejor documento posible y también para imaginar camino a futuro. Y por último, quiero agradecer a todas las estudiantes, alumnas y profesoras que están dando la lucha dentro de sus universidades, porque creo que aprendemos de ellas y son una fuente inagotable de inspiración para nosotras que de pronto estamos sentadas en un escritorio, y me parece fundamental reconocer eso. Un poco para enmarcar qué buenas prácticas, porque creo que hay muchísimas. Nosotros recopilamos buenas prácticas en universidades mexicanas, en instituciones educativas de otros países, algunas de Estados Unidos, pero también otras incluso de países como Sudáfrica.
y las buenas prácticas que las mismas compañeras que participaron en las mesas de trabajo nos ayudaron a identificar. Y un poco también nos dimos la oportunidad de imaginar y de soñar, y creo que eso es importante también reconocerlo. ¿Qué otras cosas podemos hacer que no hemos hecho todavía? Respaldadas obviamente por la evidencia, quizás en otros ámbitos, ¿no? O sea, trajimos un poco como esta mezcla de distintos ámbitos para hacer este apartado de buenas prácticas. Y creo también que es importante enmarcar algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Las universidades, como ya lo dijo Estefanía, son centros educativos, pero también son centros de trabajo e incluso pueden ser centros deportivos o centros culturales. Entonces, esto hace que sean un lugar muy complejo y reconocemos esa complejidad. Y creo que en todo el documento, pero particularmente en el apartado de buenas prácticas, hicimos un esfuerzo por reconocer esta complejidad y por dar alternativas dependiendo de si estamos hablando de la universidad como centro educativo, si estamos hablando de la universidad como centro de trabajo o como deportivo, cultural, etcétera. Y las buenas prácticas que recopilamos creemos que tienen el potencial para ser útiles para todas las instituciones de educación superior, pero sabemos que el contexto importa. Es decir, la manera en la que puedan operacionalizar estas buenas prácticas o las puedan implementar no va a ser lo mismo en una universidad privada que tenga a lo mejor una matrícula de 1,000 personas contra una universidad pública que tenga una matrícula de 100,000. Y esto también es importante. O sea, las buenas prácticas que nosotras aquí delineamos en el documento y que compartiré un poco con ustedes en este espacio, tienen que ser de cierta manera tropicalizadas, ¿no? Las tenemos que adaptar a los contextos de las universidades, pero creo que precisamente nos dan estos pisos mínimos que ya mencionaban anteriormente. Y bueno, algo que es importante y que ya mencionó Estefanía, pero quiero reiterar, es que el contexto de las universidades muchas veces facilita, excusa o incluso promueve la violencia o las violencias y la discriminación. Por eso es que el foco está en las universidades. Porque además son organismos garantes del derecho a la educación de las personas y del derecho al trabajo de las personas, ¿no? Entonces, sí hay algunas referencias a responsabilidades individuales, por supuesto que sí, pero lo más importante, creo yo, de este apartado y de que hablemos de buenas prácticas en las universidades es entender que lo que tenemos que cambiar es todo el contexto. La violencia y la discriminación no suceden en un vacío. Se alimentan por las dinámicas al interior de las universidades y es por eso que hay que cambiar esas dinámicas, hay que cambiar las universidades. Entonces, les comparto un poco las buenas prácticas que nosotras identificamos, las dividimos en distintos apartados, empezando por los valores institucionales y el marco en el que se reflejan, ¿no? Y creemos que el primer paso que pueden tomar las universidades hacia este fin último, que es erradicar la violencia o las violencias y la discriminación al interior de sus comunidades, es tomar una decisión firme y eso traducirlo en políticas. Y hablo de políticas y no de protocolos, y esto es importante, porque los protocolos lo que nosotros hemos identificado es que de pronto quedan acotados. Están más enfocados en qué hacer una vez que ya se presentó un hecho, más que en prevenir, ¿no? Por un lado, pero además tienen de pronto un énfasis muy particular en violencia sexual y está bien, eso es un problema, los datos que ya nos compartió Adriana lo muestran, pero no es el único problema y eso también nos lo muestran los datos. Por lo tanto, creemos que es importante que esto sea una serie de políticas, porque si de verdad queremos cambiar todo el contexto y las dinámicas de las universidades, no podemos quedarnos solo con una oficina, un protocolo, ¿no? Y que sea así de acotado, porque no va a cambiar la realidad. Y dentro de estos marcos en el que se reflejan está, por supuesto, el marco normativo, ¿no? Y aquí es importante definir conceptos, qué es violencia, qué es acoso, y sujetos y espacios, porque bien lo decía ya Iván en su intervención, de pronto la legislación nos dice que solo se acota a lo que pasa adentro de las universidades, por ejemplo, pero sabemos que la violencia se extiende fuera de las universidades y no solamente en los espacios físicos, sino, por ejemplo, los espacios virtuales. Entonces, las políticas tienen que tener una clara delimitación de sujetos y espacios, incluyendo, por ejemplo, no sé, proveedores, ¿no? Personas que solamente están en ese lugar, en ese momento, para ver una obra de teatro. Todas esas son situaciones que pueden suceder y que de hecho suceden dentro de las universidades y que es importante tomar en consideración en toda la creación de la política. Y una buena práctica que identificamos es la construcción colectiva de instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que claro que tiene que haber un compromiso firme de parte de las personas que están más arriba en la jerarquía de las universidades y que deben ellas mismas poner el ejemplo,
no solamente se tienen que construir las políticas por parte de las autoridades institucionales, también tenemos que incluir a las personas que en efecto van a experimentar y vivir estas políticas, ¿no? Entonces, poniendo una particular atención en grupos que han sido tradicionalmente excluidos, como las mujeres, como las personas LGBT, las personas indígenas o afrodescendientes, con discapacidad, etcétera. ¿Y cómo sabemos quiénes son esas mujeres y esas personas con discapacidad y personas LGBT? Pues teniendo buenas políticas de información. Y ya lo mencionaba Stephanie en su intervención, y agradezco mucho que lo haya traído a colación, porque para nosotras es importantísimo saber el estado de las cosas para poder hacer unas políticas que sean acorde y que efectivamente respondan a las problemáticas. Entonces, recabar datos estadísticos, incluidos datos, por ejemplo, que de pronto no pensamos, ¿no? Si tienen hijos o hijas. Eso es algo que no consideramos, o cualquier otra persona dependiente a su cargo. Eso va a marcar la experiencia de las personas dentro de las universidades y por lo tanto es relevante que las universidades lo sepan. Y también están las encuestas. Y aquí nosotros delineamos 4 tipos de encuestas que es importante que se recopilen. Y otra vez, esto responde a la complejidad de las universidades. Son centros escolares, pero centros de trabajo, entonces necesitamos tener encuestas laborales, ¿no? Evaluaciones laborales. Y también tenemos que tener evaluaciones al personal docente por parte del alumnado. Y algo que me parece muy relevante recalcar aquí y que hemos visto en los reclamos de las y los estudiantes en los últimos meses, quizás el último año, es el tema general del trato dentro de las universidades. Es decir, no solamente queremos que no sean violentos, o espero que eso es lo que queramos, ¿no? O sea, no queremos solamente no caer en violencia o en discriminación, queremos que la experiencia de las personas dentro de las universidades sea una experiencia placentera y digna. Entonces, necesitamos saber cómo están tratando a las personas, a sus pares, a sus alumnos y alumnas, a sus superiores jerárquicos, ¿no? Y el siguiente apartado son políticas de comunicación, y me disculpo que voy un poco rápido, pero tenemos tiempo limitado. Y dentro de estas políticas de comunicación es súper importante que las personas sepan qué se espera de ellas y qué es reprobable que hagan, ¿no? Y esto lo tienen que saber al momento que entran, pero además es algo que se les tiene que estar recordando muchas veces, ¿no? O sea, no pueden solamente en la inducción decirle a las personas, porque quizás 15 años después, si es una persona que continúa laborando en la institución, las políticas han cambiado. Entonces hay que estar recordando continuamente cuáles son las políticas, cómo se materializan esto en hechos concretos, con ejemplos claros, y de manera que las personas lo puedan entender. Porque de pronto los protocolos que son redactados en ocasiones por personas que se dedican al derecho son difíciles de comprender para las personas que no somos abogadas, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser en un lenguaje claro, en un lenguaje accesible a las personas y también, por supuesto, accesible a personas con discapacidad que puedan integrar la comunidad universitaria y a personas cuya lengua materna no sea el español, ¿no? Eso es muy relevante y algo que tienen que considerar las universidades. Mucha gente, y creo que los datos lo muestran, de pronto tampoco sabe dónde pedir ayuda, ¿no? Entonces es importante que parte de la comunicación sea garantizar que la gente sepa qué se puede hacer, ¿no? A qué tiene derecho, cuáles son las instancias que pueden ayudarles, cómo va a ser el proceso, ¿no? Todos los componentes a los que tienen acceso dentro de la universidad. Y bueno, obviamente ya entrando directamente, todo esto es como, llamémoslo previo, ¿no? O sea, antes de que sucedan eventos de violencia o de discriminación, todo esto para prevenirlos y para identificar focos rojos son cosas que las universidades pueden hacer. Y ya cuando se nos presentó un hecho, necesitan tener claramente políticas de atención. Y algo que rescato de una de nuestras mesas, que comentó una de nuestras participantes, es que es importante que distingamos las políticas de atención de los procedimientos de queja. Porque las políticas de atención son, muchas veces se necesita que sean inmediatas, ¿no? En ese momento. Y a lo mejor la persona no va a presentar una denuncia, pero necesita atención. Entonces, vincular la atención o el poder dar, por ejemplo, medidas de protección a que se presente una queja o una denuncia dentro de la institución, muchas veces puede tener consecuencias negativas en el proceso. Entonces, bueno, tenemos que tener políticas de atención por un lado y, por supuesto, procedimientos de queja. Y aquí es muy importante que recordemos algunas cosas. Para empezar, la importancia de las medidas cautelares o las medidas de protección. ¿Por qué? Porque estos eventos probablemente están afectando en más de una manera la vida de las personas.
y por lo tanto pueden poner en riesgo tus calificaciones, tu beca, o si eres una persona que labora en las instituciones, tu desempeño profesional. O sea, hay un sinfín de aristas que pueden verse afectadas. Y por lo tanto, es importante que cuando se active el mecanismo se puedan ofertar medidas de protección a las personas que garanticen su integridad y su dignidad. Otra cosa que es importante reconocer es que las universidades, y esto creo que lo dijo bien Estefanía y también lo mencionó Ivana, no tienen que circunscribirse a lo que es el derecho penal, a los estándares del derecho penal. Entonces, los procesos en las universidades no son un juicio penal y por lo tanto no deben de cumplir con los mismos estándares. Porque eso es un poco lo que hemos visto dentro de las universidades, ¿no? Que en muchas ocasiones los protocolos se alimentan con los protocolos que vienen o que derivan del derecho penal y por lo tanto exigen esos estándares. Una buena práctica es no exigirlos. En el documento delineamos un poco como qué estándares creemos que pueden ser útiles. También la realidad es que no existen estándares, no existe el derecho educativo y entonces es un proceso un poco más complejo construirlos, pero una cosa que sí sabemos que no es un juicio penal. Y, por ejemplo, si la persona que está involucrada es un trabajador o trabajadora, pues los estándares son los de derecho laboral, ¿no? O sea, no tenemos que ir más allá de lo que ya existe en esas circunstancias. Y bueno, algo también muy, muy importante es que el proceso de investigación tiene que recaer en las universidades. Las universidades son quienes tienen la obligación de investigar si la denuncia o la queja que están recibiendo es cierta o no es cierta. Las personas pueden aportar pruebas, por supuesto, pero la responsabilidad es de la institución. En general, todas las buenas prácticas que nosotras presentamos se centran en la responsabilidad de las universidades. Bueno, siguiendo un poco, ya lo mencionaba Estefanía y no voy a ahondar, pero la reparación integral del daño. Y particularmente las garantías de no repetición. Y esto puede incluir incluso cambios en políticas, cambios en cómo se realizan las evaluaciones. Sí, o sea, hay un universo entero de posibilidades cuando hablamos de garantías de no repetición y es importante tomarlas en consideración. Y ya voy cerrando porque me queda muy poquito tiempo, pero para que en realidad sepamos si lo que se está haciendo funciona o no funciona, es importantísimo tener transparencia y rendición de cuentas. Y esta creo que es una de las exigencias más claras que han hecho las alumnas. ¿Qué pasa con todo esto? Y no solamente qué pasa con las quejas, que claro que es importante y que de hecho dentro del documento delineamos un ejemplo de cómo podrían presentarse reportes periódicos sobre las quejas, y no solamente sobre las quejas que se admiten, sino también sobre las quejas que no se admiten y por qué, porque esta información también es relevante. Pero no solamente eso, cómo funcionan las demás políticas. ¿Las estamos evaluando sí o no? ¿Cuál es el resultado de las encuestas que hicimos sobre clima organizacional o sobre violencia? Todo esto es importante, otra vez, que sea en un lenguaje claro, que sea accesible a la comunidad, que se haga un esfuerzo constante de estar diseminando la información. Todo esto es relevante. Y por último, nada de lo que está delineado en este documento se puede hacer si no hay recursos y presupuesto y personal que tenga eso como única obligación. Porque comúnmente lo que vemos en las universidades es que esas son obligaciones que personas que ya tenían otros cargos asumen. Un estudio que citamos en el trabajo de Inglaterra nos dice que eso no funciona. No funciona porque es añadirles carga de trabajo y normalmente sus intereses no van a estar en hacer esa parte de la carga de trabajo. Entonces necesitamos presupuesto y necesitamos recursos y necesitamos personal que puedan hacer cumplir las políticas. Y eso creo que es lo más importante, porque también como nos pasa con el Estado y con el gobierno, si no hay dinero para hacer las cosas, podemos tener la política más preciosa en el papel, pero en la realidad no va a pasar nada. Aquí lo voy a dejar, porque creo que ya me pasé de tiempo, pero muchísimas gracias otra vez por estar acá. Cualquier duda o comentario adicional, si alguien en los comentarios de Facebook tiene, estaremos muy felices de contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Pues sí, yo creo que yo me quedo también con el tema del cambio cultural, ¿no? No es suficiente, digamos, establecer las políticas si no hay un compromiso de las universidades
de generar cambios culturales. O sea, no podemos condenar, digamos, únicamente al profesor que hostiga a sus alumnas cuando permitimos que en los salones de clases se degrade a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Me parece que todo tiene que venir de la mano y los cambios tienen que ser coherentes, digamos, con esto. Y justamente por eso no hace falta nada más un protocolo como un parche con una oficina que lo aplique, sino realmente un cambio de políticas que realmente sea integral. Y para esto es fundamental, por supuesto, no solamente la garantía de los derechos para denunciar y hacerlo de manera segura de las estudiantes, de las profesoras, de las empleadas de las universidades, sino además la propia participación de la comunidad y en especial de las alumnas. Y justo por eso ahora tenemos a Daniela Arias de La Cuarta Ola. Daniela, es tuyo el micrófono. Hola, pues bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que leer este documento fue un rayito de paz, un rayito de esperanza en este túnel que a veces no tiene luz. La verdad es que han sido unos meses muy complicados para nosotras como colectiva feminista, como estudiantes de universidad. Y pues bueno, encontrar que las universidades pueden tener un referente al que dirigirse para repensar sus procesos internos es maravilloso. Y justo como comentaban ahorita, la verdad es que yo sí me quedo muchísimo con la idea de que un protocolo no sirve si no hay políticas integrales y completas, si no existe solamente una oficina, sino que existen campañas de difusión, campañas de sensibilización, procedimientos claros, comunicaciones como constantes de los castigos, de las sanciones, de cómo denunciar, ¿no? Y que sobre todo se tenga muchísimo cuidado con cómo se aborda dentro del protocolo los términos básicos para entender pues la violencia sexual, psicológica, física, discriminatoria que se vive dentro de las universidades, como el lenguaje que se utiliza cuando se comunica a las personas y cuando pues ya empiezas a recibir a alguien, ¿no? Yo quiero destacar algunas cosas que para mí fueron súper importantes y que pues como colectiva feminista que dentro de una universidad que ha estado trabajando de la mano con las autoridades un poco identificando áreas de oportunidad, yo considero que es súper importante esta idea de que todas las definiciones dicen que ante un acoso tiene que haber una conducta reiterada. Es como ignorar que desde el primer momento en el que hay una conducta violenta hay un efecto negativo sobre la persona que lo sufre, sobre la víctima. Entonces, al decirle que necesita sufrir esa misma conducta violenta más de una vez, la estás exponiendo varias veces, la estás desincentivando a denunciar porque va a tener que buscar pruebas y porque todo esto es un proceso revictimizante para todas las personas que sufren ese tipo de violencia. Luego, también es súper importante que empiece a haber talleres de sensibilización, como lo mencionan, porque no solamente sirve hablar en términos legales ni en términos técnicos para explicar, bueno, qué es acoso, porque yo puedo entender qué es acoso en términos teóricos, pero si a mí no me explican, por ejemplo, que el profesor estemos hablando y me tome la pierna es acoso, yo lo puedo tomar como que es una persona muy amigable, aunque me hiciera sentir súper incómoda, pero como no me queda no necesariamente es tan claro porque son conductas normalizadas que nos han enseñado desde chiquitas, que nos han enseñado a entender, que nos han enseñado a no decir nada, a no exagerar. Entonces, obviamente, no solamente sirve la teoría, no solamente sirve el que esté el término, sino que haya talleres de sensibilización, haya ejemplos, porque dar ejemplos no es dar ideas. No es darles vías por las que, bueno, es que esto puede ser acoso. Entonces, nos ha pasado que para muchas personas, como bueno, es que si les damos la idea de que ir a comer con un profesor es acoso, entonces ahora todas se van a ir a comer con sus profesores y los van a acusar de acoso, ¿no? Es querer no pasar, no aprender a tratar bien estos temas, no aprender a tener una comunicación abierta como personas adultas que somos y con muchísima mayor claridad, sino que se van de los extremos de no identifico el problema, no le doy un nombre, a no te voy a dar bien las herramientas o no te voy a dar ideas para que denuncies a tu profesor o profesora de acoso o simplemente me voy a limitar a darte este marco teórico,
tú verás si quieres denunciar o no, eso sí me tienes que traer las pruebas, eso sí tienes que traerme testigos, y ya yo decido, junto con mis pares profesores, junto con mis pares administrativos, cuál es la sanción que le voy a dar a la persona que te violentó. Entonces, esto que mencionaban también al final ahorita, de que sean personas que su única labor sea revisar estos casos, es súper importante, porque además necesitan ser independientes. ¿Por qué? Porque si a mí me llaman a revisar un caso de una víctima de posible acoso y yo conozco al violentador, pues muy seguramente me voy a sesgar a pues no buscar una sanción o dar una sanción muy, muy bajita la mano para que no sufra tanto las consecuencias, o fácilmente me puedo identificar en la conducta agresora cuando llega la denuncia, y entonces para evitar que haya un castigo después, si a mí me llegaran a denunciar, entonces voy a tratar de influir en que la sanción sea más baja. Y por eso también es súper claro que las sanciones sean claras. O sea, yo no sé, para mí estas cosas ya son como de sentido común, y qué bueno que se están poniendo en documentos porque no nos creen, ¿no? Siempre nos están pidiendo teoría y academia, porque hay cosas que pues es imposible que nos sigan pidiendo, ¿no? Nos siguen pidiendo pruebas de que nos violaron, nos siguen pidiendo pruebas de que nos acosaron, y nos siguen diciendo que no necesariamente es claro, que dependiendo del caso van a juzgar. Entonces, dos personas con el mismo caso pueden tener sanciones distintas porque desconocemos cuál es el proceso por el que se va a emitir la sanción, desconocemos cuál es el proceso en el que se nos va a llamar incluso a ser testigos, a dar nuestro testimonio, qué podemos presentar, qué no podemos presentar. O sea, todas estas áreas grises, que en realidad son áreas de crecimiento que entiendo que nadie nace sabiendo. Por supuesto que todas las universidades están trabajando a su paso para mejorar este problema, pero son áreas grises que al final lo único que logran es revictimizarnos a nosotras, desincentivar la denuncia, volver el ambiente mucho más violento, y lo que logran en muchos casos, en quienes tenemos la oportunidad, somos privilegiadas, es cambiarnos de universidad o buscar otras vías. Pero no todo el mundo tiene la misma posibilidad. Entonces, justo la idea es como ser mucho más claros en todo esto. Y bueno, para mí creo que lo más importante aquí es que no podemos seguir pensando en que nosotras como alumnas tenemos el mismo nivel de responsabilidad, por decirlo de alguna manera, que un profesor, ¿no? O sea, en muchas universidades, si se llega a presentar un caso de acoso o de violencia entre una alumna y un profesor, tratan esa relación como una relación igual, como una relación de adultos, y entonces, pues, tú tienes que asumir tu parte de responsabilidad y eso se tiene que incluir dentro de tu testimonio. ¿Por qué? Porque si ustedes tenían una relación, tú entraste ahí voluntariamente, ¿no? Ignorando todos estos procesos de asimetría de poder y no, otra vez, normalizando cosas que si a nosotras no nos ayuda, o sea, no es que yo digo que seamos tontas, ¿no? Pero sí nos han enseñado mucho a normalizar estas cosas, a normalizar que un profesor llegue y me diga que yo soy muy madura para mi edad y entonces empieza a interesarse por mí. Es muy difícil que una alumna le diga que no, porque sabe que su calificación está en riesgo, porque sabe que puede tener repercusiones académicas después. Entonces, un poco es esto, para mí este documento es como una guía básica para todas las universidades. Tienen que tener una política clara que incluya un protocolo no solo exhaustivo, sino que cualquier persona que lea pueda entender. Tú no necesites estudiar derecho para entender que algo que te están haciendo firmar está violando tus derechos, o para entender que si no te gusta la resolución que se te está dando, puedas ir a otro lugar, puedas ir a una segunda instancia o irte por otras vías. Pero muchas veces pues, nos quedamos con eso, ¿no? Con la primera castigo, ¿no? Bueno, decisión que nos dan, y ya no podemos hacer nada porque ya fue una decisión tomada, ¿no? Descartada, ¿no? Entonces tiene que ser un protocolo claro, una comunicación clara que nos dé a entender que no solamente se están tomando medidas constantes, sino que se están viendo los resultados de esas medidas, que las sanciones no son solamente punitivas, sino que además permiten una construcción
permiten una reparación del daño y sobre todo una garantía de no repetición, que es lo que más se pide como alumnas, porque entendemos que, bueno, claro, se puede dar una conducta violenta, hay un proceso, hay un castigo, hay una reparación, hay una no repetición, pero el problema es cuando hay una conducta violenta, no hay una sanción, no hay una reparación, por supuesto que va a haber repetición. Entonces yo la verdad agradezco muchísimo la invitación. Cierro porque creo que ya me extendí un poco y esto, resalto muchísimo todos estos esfuerzos de la academia y resalto muchísimo que tengamos a dónde ir, a dónde mirar, a dónde pedir a las universidades que se guíen, que las busquen, que se apoyen en estos documentos que están muy bien hechos, muy bien estudiados y sobre todo entender que nada tiene que estar escrito en piedra. Desde estos documentos hasta los protocolos tienen que irse construyendo a medida que vamos avanzando. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Daniela. Me parece muy importante lo que mencionas acerca de justamente la sensibilización del estudiantado y del profesorado y de todo el personal que trabaja en las universidades sobre cómo funcionan estas políticas, qué alcances tienen, cómo puedes acceder a ellas, cuáles van a ser las consecuencias, en general información, ¿no? Y la otra parte que también me parece fundamental es el tema de la visibilización de qué es el acoso, qué es el hostigamiento, ¿no? Y como bien lo dices, las mujeres hemos sido socializadas de acuerdo con conductas patriarcales que no estamos claras muchas veces de si constituyen o no constituyen acoso, te sientes incómoda, pero no tienes claridad sobre qué es realmente. Entonces me parece que también eso debería de formar parte de este tipo de políticas integrales, como bien las llamas. Tenemos algunas preguntas. Voy a hacer las 3 preguntas y quien quiera responderlas, por favor, levante las manos. Una es, ¿qué sanciones proponen específicamente para los profesores? ¿Cómo resguardar a la víctima de las repercusiones de su agresor, sobre todo cuando se trata de un profesor? Y la última tiene que ver con los tendederos. ¿Qué opinión tienen acerca de los tendederos que han sucedido, como sabemos, en varias universidades? ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Daniela? Sí, bueno, yo quiero hablar sobre los tendederos y quiero que las expertas en sanciones pues, nos ayuden más con esta parte de reparación. Pero pues yo creo que primero no se tienen que estigmatizar los tendederos porque son una vía alterna de denuncia. Y nacen justamente porque los protocolos no funcionan. Porque vemos que se siguen presentando conductas violentas, porque vemos que sigue habiendo acoso, porque vemos que sigue habiendo hostigamiento. Y que además no se da una sola vez, sino que se da de manera sistemática y con personas que lo han hecho seguramente durante muchísimos años y que en muchos casos, a pesar de la denuncia, no han recibido sanción. Entonces, es súper importante entender que lo que se busca con los tendederos no es un juicio, sino es una vía de catarsis, porque es un hartazgo que llega después de que no funciona ninguna de las medidas que se están tomando dentro de la universidad, cuando ya no encuentras ninguna vía por la cual denunciar, cuando todo el tiempo te están pidiendo pruebas, es una forma de contar tu historia, de dar a conocer lo que está pasando y de que a partir de ahí las universidades puedan darse cuenta de cuál es el problema. Es justo para mí, es una forma de identificar focos rojos y que si no hay otra forma de hacerlo, pues entonces se recurre a esto porque, pues como sabemos, a muchas universidades lo que más les pega son los escándalos mediáticos y pues esa ha sido la herramienta que en muchas universidades hemos usado, justo eso. No nos quieres hacer caso, no quieres atender la problemática, no quieres mejorar el protocolo, ok, nos vamos entonces por vías alternas porque ya no podemos seguir con esta situación. Gracias, Daniela. Nicole, adelante. Gracias, Gera. Me voy a atrever, aunque yo no soy abogada de las aquí presentes, pero me voy a atrever a responderlo de sanciones, porque creo que de pronto sentimos que no hay como de dónde agarrarse, pero no es cierto. O sea, otra vez, la mayoría de los profesores tienen o algunos tienen un contrato de trabajo y por lo tanto aplica lo que dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y parte de ya está en la Ley Federal del Trabajo, que es una causa de rescisión de contrato. Entonces,
también quisiera como de pronto cuestionar si queremos enfocarnos siempre en las sanciones, porque creo que sancionar de pronto a una persona no necesariamente cambia todo lo demás, ¿no? Entonces, claro que es importante y por supuesto que es parte de reparar a la víctima si eso es lo que ella necesita, o él necesita, o ella necesita, pero también creo que, o sea, uno, la ley es muy clara y hay de dónde agarrarnos para eso, pero dos, o sea, no podemos quedarnos en qué hacemos, cómo sancionamos. Y tres, y creo que Adri podría decir un poco más sobre esto, es que también creo que es muy visible la violencia que se ejerce de parte de profesores a alumnas, pero los datos nos muestran que tampoco es lo que más sucede, ¿no? O sea, en realidad quienes más acosan a alumnas en muchos casos son sus compañeros o compañeras. Entonces, o sea, entiendo que es porque hemos mediatizado ciertos casos o porque se han utilizado estas herramientas como para hacer visibles ciertas situaciones, que es donde además la universidad podría tomar acciones muchísimo más claras y expeditas, pero sí creo que, bueno, nada más cuestionarnos qué más vamos a hacer además de sancionar, que por supuesto que pues no debemos de dejar de hacer si eso es lo que se necesita, pero solo eso. Gracias, Nicole. ¿Alguien más quisiera? ¿Ya no? También me parece importante distinguir, ¿no? Entre profesores, por ejemplo, hablando de las sanciones de profesores, lo que se llaman, digamos, se me fue el nombre, profesores investigadores, pues, de tiempo completo, de profesores que dan una o dos materias, ¿no? Por ejemplo, me parece que aquí debería de haber una distinción. Y, por ejemplo, con respecto a los alumnos, pues también sé que alguna universidad privada lo que aplica, por ejemplo, son cursos de masculinidades, por ejemplo, para los alumnos cuando no han incurrido en una conducta de gravedad, justamente para poder continuar trabajando, estudiando en la universidad. Me parece que son medidas alternativas y que justamente yo creo que muchas veces el punitivismo no es la salida, ¿no? Me parece que justamente aquí a lo que tenemos que apelar es al cambio cultural al final del día, ¿no? Al cambio de comportamientos y a que estas actitudes no sean toleradas. También no sé si alguien quisiera entrarle al tema de resguardar a la víctima de las repercusiones de su agresor. Estefanía. Yo ahí diría, o rescataría varias ideas. Creo que una fundamental, o sea, una es la pregunta, ¿qué dicen las leyes hoy? Y si nos vamos a qué dicen las leyes hoy, por ejemplo, si las víctimas optaran por la vía penal, que como dijeron es la única clarita que pone sanciones y que es cárcel, ¿no? Como dice Nicole, la Ley Federal de Trabajo, por ejemplo, le da a los patrones facultades para disciplinar que llegan hasta el despido, que está antes del despido, pues eso depende de los patrones, puede haber incluso, por ejemplo, suspensión sin pago. El derecho educativo es el que es más silente, justo el punto es ese, cuando quieres decir, oye, ¿qué pasa con la relación entre alumnos, entre alumnas? Las leyes que tenemos son absolutamente silentes, ahí es donde ves que las universidades no sea un plagio porque hasta te expulsan, ¿no? Y que esta es otra de las grandes contradicciones que las feministas señalan, ¿no? O resulta que no saben investigar, pero no sea un plagio, y sí saben investigar, ¿no? Entonces ya hay mecanismos internos en las universidades que se activan para lo que parece que sí les importa, ¿no? Ahora, hago esta distinción porque una es la pregunta de nuevo, ¿qué dicen las leyes que pueden ser o deberían ser las sanciones? Y otra es la pregunta que creo que parte de la reflexión del documento es, ¿qué creemos que deberían ser las sanciones? Aunque no tiene un pilar, o sea, aunque no está tan remarcado, pero vemos, por ejemplo, compañeras en Estados Unidos, feministas de color, que hablan cada vez más de la justicia restaurativa, donde el énfasis no es tanto en la sanción, sino en la responsabilidad, que no necesariamente es lo mismo. El derecho que tenemos, muchos de los juicios que tenemos, están diseñados para que la parte acusada primero se muera antes de admitir que hizo algo malo. Y justo cuando hablas de restauración, cuando hablas de reparación, muchas veces lo que las personas más queremos escuchar es, te lastimé, perdón. Entonces,
de nuevo, quizá hay ciertos casos y los podemos discutir, de personas que les das todas las oportunidades y nada más no lo sacas y nomás no lo admites. Pero justo la invitación sería imaginar una justicia feminista que permite crear espacios para que las personas puedan admitir cuando hacen daño, responsabilizarse de ese daño y cambiar para que ya no dañen. Entonces, de nuevo, si nos vamos a la ley, hay ciertas respuestas, pero justo creo que la pregunta más choncha, y que creo que también es la que plantean las estudiantes, o sea, creo que no es solo correr a profesores, no es solo, entonces, ¿cómo creamos un ambiente en el que podamos coexistir no solo en paz, sino hasta gozosamente? Va a haber daños porque somos personas y generamos daño, pero ¿cómo creamos espacios para que el daño se pueda detener de manera rápida y se pueda reparar sin justo, es que dijiste algo claro, lo ideal es no usar el derecho, lo ideal es no tenerte que ir a juicio, lo ideal es nunca jamás en tu vida que veas un maldito juez. ¿Qué tendría que pasar para que eso se vuelva la realidad? Sí, por supuesto. Sí. Me parece que inclusive, bueno, mencionar que por eso este es el volumen 1, porque el volumen 2 va un poco hacia esta construcción de cómo podemos utilizar las herramientas de la justicia restaurativa precisamente para atender este tipo de cuestiones. Una última pregunta que tenemos, que es, ¿qué se le pide a las universidades en cuanto a capacitación para disciplinar o reeducar a la planta docente sobre este tema de violencia sexual y discriminación? Esto me parece fundamental. Por ejemplo, sé de alguna universidad privada que les hace a los docentes cumplir con un curso ahí en línea, en donde les pregunta cuál es el tipo penal de acoso y cuál es el tipo penal de hostigamiento, como si eso fuera a cambiar realmente la mentalidad del profesor que acosa. ¿No? Me parece que esta es muy importante. No sé quién quiera entrarle a esta pregunta. ¿Nadie? Anímense. Un poco me voy a basar en la experiencia, o sea, porque también la capacitación ha sido la política de Estado los últimos 20 años, ¿no? Que los jueces se capaciten, que los fiscales se capaciten, que las policías se capaciten, que los militares se capaciten, ¿no? Algunas de las lecciones aprendidas, que para quien tenga interés hay un estudio de la organización X Justicia para las Mujeres, que se enfocó sobre todo en los poderes judiciales, es uno, entender las capacitaciones como política pública. ¿Y qué implica que la entiendas como política pública? Que la tienes que evaluar. Entonces, de nada sirve que cada año des un taller si no estás midiendo tu antes y tu después, si no tienes indicadores claros de qué es lo que quieres lograr. Si esto se va a volver el equivalente a, en caso de sismo, corra a la derecha, el alcance será 1. Pero entonces creo que eso es fundamental. ¿Quieres apostarle a la capacitación? ¿Quieres apostarle a la educación? Tienes que tener claro qué es lo que estás logrando, tienes que ver quién es tu público, el contenido probablemente no va a ser lo mismo si son estudiantes de primer año, si son profesores de 15 años, o sea, etc. Lo segundo, y creo que lo dijo Nicole, y esto es importante también, es así como los protocolos no bastan, las universidades que todo lo quieran resolver con capacitaciones no bastan. Que tú mandes a un profesor a un curso de 10 horas, pero que los profesores sigan teniendo el poder absoluto de romper tu carrera en un examen sin la más mínima rendición de cuentas, eso es parte del problema. Por eso importa entender el acoso como un fenómeno que se replica por huecos institucionales. Si tú no haces algo por cerrar esos espacios de poder y esos espacios de arbitrariedad, las capacitaciones necesariamente se van a quedar cortas. Por eso tanto la insistencia en que sean políticas integrales. No sé si alguien más quisiera agregar algo más. Nicole, adelante. Gracias, Gera. Voy a retomar esto último que dijo Estefanía y en estas ganas de aprender de otros ámbitos,
Vicky Schultz, que es una académica de la Universidad de Yale, en temas específicos de acoso sexual y sexista, dice que una de las cosas que lo permiten, y no nada más lo permiten, sino lo fomentan, es la arbitrariedad. Y por eso es importante esto que dice Estefanía. O sea, otra vez, las capacitaciones son importantes si las recuperamos en el documento de buenas prácticas, y además distinguimos entre, o sea, sensibilizaciones, ¿no?, que pueden ser para temas muy específicos, con capacitaciones e inducciones que se tienen que dar al inicio. O sea, sí hay diferentes cosas en las que las personas se tienen que capacitar, porque precisamente pueden venir sin entender cómo se aterriza el acoso, qué es el acoso, qué es la violencia. O sea, es claro, sí lo tienen que tener, pero también tenemos que tener mecanismos para identificar focos rojos antes de que nos lleguen los casos, ¿no? Y la arbitrariedad de, o sea, mi profe me evalúa como él quiere, ¿no? Decide si paso o no paso la materia. O sea, una sola persona decide un montón de cosas. Mi director de tesis, por ejemplo, ¿no?, que es un caso que vemos recurrentemente. O sea, si tu director de tesis decide si te quedas la beca o no, porque dependiendo de si te firma o no, si no, todas esas cosas, pues claro que, o sea, abren oportunidades para que hayan estas experiencias. Y justo creo que lo que podemos hacer es intentar cerrar esas oportunidades, ¿no? O sea, vamos a pensar en cómo estamos evaluando constantemente el desempeño de las personas docentes, el desempeño de las personas que laboran en la institución pero no son docentes, ¿no? Vamos a pensar también, o sea, qué otras oportunidades les damos a las personas para decir, oye, aquí hay un problema, sin que tenga que ser una queja, por ejemplo, ¿no? Una queja formal. Porque también eso es muy desgastante, implica muchas cosas, y no todas las personas lo quieren hacer, y eso también está bien, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que es importante justo que pensemos que las capacitaciones son un componente, y además el cómo haces las capacitaciones también importa, y lo abordamos en el documento. O sea, cuando tú llegas a decirle todo lo que has hecho en tu vida es acoso y eres el peor del mundo, obviamente, ¡pum!, rechazo automático. O sea, ¿no? También tenemos que pensar en cómo hacemos estas capacitaciones, cómo hacemos estas sensibilizaciones, pero además como ver más allá. Y creo que por eso el documento nos da luz hacia qué tantas otras cosas tenemos que estar haciendo para que sí funcionen las capacitaciones, porque si no, no van a servir de nada. Y va a ser dinero y recurso mal gastado, porque ahí es donde sí gastan recursos muchas veces. Entonces, como ajustar para que todo pueda darnos un resultado benéfico. Así es, sí, no, me parece fundamental el tema de la capacitación entendida como política pública, ¿no? Porque sí, justamente muchas veces capacitación tras capacitación tras capacitación, que realmente no cambia nada, pero sí genera números, ¿no? O sea, sí reportas, capacité y capacité y capacité, pero pues eso realmente, ¿qué incidencia tuvo? ¿Qué cambios generó? ¿Qué cambios provocó? Pues, si no hay nadie más que quisiera agregar algo, pues yo lo único que me resta es decirle a todas las personas que nos han acompañado aquí que el documento, la investigación completa, la pueden encontrar en la página de COPRED. Ahí está ya el documento publicado, lo acabamos de subir. Me imagino que Intersecta también lo tendrá en su página muy probablemente. Pues es un trabajo conjunto, que, insisto, es el volumen 1, porque vamos por la segunda parte, porque sabemos que hay muchas cosas que necesitamos continuar trabajando. Como dije hace un momento, este es además, o sea, un inicio, digamos. Queremos detonar cambios, queremos señalar dónde están las áreas de oportunidad, y pues justamente de eso se trata el documento, de eso se trató la mesa de hoy. Les agradezco muchísimo a todas ustedes haber estado aquí, haber presentado el documento por un lado a las colegas de Intersecta, haber comentado el documento por otro lado a las colegas que nos acompañaron esta tarde. Decirles que en COPRED tenemos un compromiso con el tema de la no discriminación hacia las mujeres, que a finales de este año también estaremos haciendo un conversatorio virtual también sobre hostigamiento y acoso sexual en ámbito laboral y en ámbito educativo. Ya les estaremos dando los datos, y bueno, pues nos interesa mucho seguir abonando y seguir construyendo en este tema, porque creemos que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por cambiar, pero sobre todo no poner parches, ¿no? Eso es lo que más nos interesa. Y bueno, pues darles las gracias. Estefanía, vas. Perdón, se me olvidó, pero lo voy a aprovechar sobre todo porque aquí está Stephanie. Una de las piezas cruciales de este informe es, como dijo mi colega Adriana, la ENDIRE, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. El INEGI tiene planeado hacer la siguiente edición, es la encuesta más importante de violencia,
Y Stephanie, te voy a pasar el micrófono nada más para que nos des los anuncios de lo que sigue, porque esto es de interés de todas y de todos. Sí, Perdón, pero aprovechemos. Sí, muchas gracias. Son 2 minutos, Estefanía. Como saben, la relevancia de NDIRE es muy importante para estos temas. Está abierta ahora una consulta pública, que es un espacio que abre el INEGI para escuchar sugerencias sobre la metodología de ecuaciones y nuevos temas para el ejercicio de levantamiento de 2021. Se amplió el término de la consulta, va a estar abierta la consulta hasta el 14 de octubre. Las invitamos a todas y todos quienes nos están escuchando para quienes tengan sugerencias específicas o aportaciones para mejorar la NDIRE. Son bienvenidas y de verdad es un ejercicio que estamos construyendo con ayuda de todas y todos ustedes. Gracias, Estefanía, por el recordatorio. Y que estemos pendientes del presupuesto. Eso lo digo yo. Sí. Datos para la igualdad, datos para la justicia, la lucha por el presupuesto, y es una de las piezas por las cuales podemos luchar colectivamente, ¿no? Para esto. Ya, perdón, Jara. No, adelante. O sea, de hecho, bueno, claro, es que es fundamental garantizar que existan esos datos, ¿no? O sea, me parece que hay que decirlo, porque sin esos datos difícilmente podremos justo, ¿no? Diseñar políticas públicas, diseñar acciones, diseñar estrategias, porque pues no, vamos sin información, vamos a ciegas. Entonces, a mí me parece que es fundamental señalarlo y fundamental decirlo. Estefanía, ¿quieres cerrar con algo? Nada más. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Descarguen el informe, critiquen el informe, usen el informe, saquen un contrainforme, pero el punto es, hagamos algo. Sí. ¿No? Muchísimas gracias. Justo eso, y yo creo que también decir que pues el espacio que tenemos ahorita de oportunidad para incidir en los ámbitos legislativos con esta información es fundamental. Que se tome en cuenta esta información, es un informe de verdad muy rico, con datos, con información, con investigación, con propuestas y sobre todo con prácticas que están implementando las universidades. Entonces yo creo que es una información que debemos de hacer llegar a los congresos para que la tomen y para que legislen en el sentido que es necesario, ¿no? No porque las leyes sean varitas mágicas, pero sí es importante que tengamos un piso legal para poder exigir estas obligaciones a las universidades. Pues muchas gracias a todas, les agradezco muchísimo su tiempo y pues seguimos trabajando. Vamos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bye.